Buenas noches. Nombre. Irache. Irache. Me gustaría saber, Jorge, ¿por qué nos cuesta tanto realmente ser felices? Cuando tú hablas en plural, ¿te refieres a ti y a quién más? En general, todos perseguimos en la vida, ¿no? Todos a cada paso vamos buscando y creemos que las metas que vamos alcanzando nos van a lo mejor llenando más y nos van... ¿Por qué nos cuesta tanto solamente llegar? una pregunta para entender qué quieres preguntar. ¿Y tú sabes qué significa ser feliz? Ser feliz. Hombre, lo sé un poco. Un poquito. Lo sé por momentos breves, Dos o tres ¿no? cosas, claro. Dos o tres cosas, dime. Sí, por momentos de mi vida ¿Qué puntuales. es? ¿Qué es? Un estado, ¿no? De plenitud absoluto, me atrevería a decir yo, ¿no? Ajá. De plenitud y de felicidad conmigo misma. No, pero no me puedes decir que la felicidad es sentirte feliz. Dime Conmigo qué es. misma. ¿Y cómo ¿no? te Con sientes? lo que me rodea, con todo lo que me acontece en ese momento, con todo, ¿no? Ajá. Sentirte pleno contigo y conforme contigo, ¿no? Pienso yo que es la felicidad. Ajá, muy bien. Quizás la gente le cuesta ser feliz por eso, porque en realidad cree que la felicidad tiene que ver con estar conforme con todo, porque cree que la felicidad es estar alegre y contento, porque cree que la felicidad es estar riéndose, porque cree que la felicidad es pasarlo bien, y quizás por eso le cueste. Si pudiéramos darme cuenta que ser feliz es más parecido al principio de tu texto, a lo de la plenitud, que yo lo voy a cambiar por algo más sencillo, porque plenitud es demasiado grande, lo voy a llamar serenidad. Si yo pudiera darme cuenta que ser feliz es estar sereno, y que esa serenidad se obtiene cuando uno está en el camino que uno eligió, no cuando le va bien en ese camino, sería más fácil. Pero esperamos tanto de la felicidad que lo hemos vuelto imposible. Y cuando lo volvemos imposible, nos quejamos de que cómo puede ser que no pueda tener felicidad. Y esto es porque lo definimos hacia un lugar que lo vuelve imposible. El día que tú puedas ser feliz con sentirte serena, esta plenitud que tú quieres no te vendrá de que todo salga como tú quieres. Y te darás cuenta de dos cosas que tienen que ver con la felicidad. Una para ti y otra para todos. La que tiene que ver contigo es, la felicidad es algo que ocurre de la piel para adentro, no de la piel para afuera. Por lo tanto, debería prescindir de lo que pasa de la piel para afuera. Y la segunda, no dejes de ocuparte de ello. Porque en todo caso, para mí por lo menos, la felicidad no es un derecho, es una obligación. Lo que pasa afuera tiene mucho que ver, ¿no? Yo creo que no. ¿No? No, creo que lo que tiene que ver es cómo ves tú lo que pasa afuera. Ok. La Madre Teresa de Calcuta, quizás una de las personas más iluminadas y más espirituales que yo conozco, vivía en medio de la pobreza de aquellos que ella llamaba los siguientes, no llamaba a los pobres, los llamaba a los siguientes, porque decía que eran esos pobres que estaban después de los pobres sin siquiera conciencia de lo pobre que eran. Y el lugar donde ella vivía y trabajaba con su gente se llamaba la Ciudad de la Alegría. Uno de los pueblos más pobres del mundo, donde faltaba todo. Y en ese pueblo se respiraba la alegría. Muchas gracias. De nada. ¿Quién quiere preguntar? Yo. ¿Su nombre? Jorén. 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 ¿Nacionalidad? Armenia. ¿Cuál es la gran enemigo de la felicidad? Bueno, hay varios, ¿eh? Hay varios. Pero te voy a nombrar básicamente tres. El miedo, la vergüenza y la culpa. El miedo, la vergüenza y la culpa. Es decir, todo aquello que evita que seas quien eres. Tercera pregunta. Hola, ante todo, buenas noches. Claro. Bueno, viene a colación un poco de lo que han preguntado aquí mis compañeros. Bueno, la vergüenza, el miedo y la culpa. No, lo que me vengo a referir es que mi pregunta va más encaminada a condición sine qua non para ser felices, es aceptarse a sí mismo. ¿Por qué le cuesta al ser humano tanto aceptarse a sí mismo, ¿no? Porque siempre intentamos imitar al otro, ser como el otro, tener lo que tiene el otro. ¿Has dicho tu nombre? Yo me llamo Gemma. Imagina, Gemma, que un día... ¿Tienes hijos? No. Imagínate que un día tienes un niño al que quieres tanto. Imagínate que quieres tanto a ese niño que quieres protegerlo de todo mal. Y entonces, como quieres protegerlo de todo mal, y tú sabes que el mundo está rodeado de alguna gente que es difícil y complicada, entonces tú le vas enseñando a ese niño cómo tiene que ser para que todo el mundo lo quiera.
le enseñas a portarse bien, a ser limpito, a lavarse las manos, a peinarse adecuadamente, a no hacerse caca encima. Le enseñas a escribir con la mano derecha y no con la izquierda, que es lo que a él le viene bien. Le enseñas a que vaya a hacer pis al lavabo y que no se haga pis. Y le enseñas a no decir lo que en realidad le sale de decir, a no comer lo que en realidad le gusta comer y a no vestirse como le gustaría. Y él entonces crece en este contexto en el que tú, que eres su madre adorada, lo ha criado. Después de grande, un día llega a un plató de televisión y dice, ¿y por qué nos cuesta tanto ser como somos? Cuarta pregunta. Sí, Buenas noches, soy Lola. Ya han preguntado por aquí cuál es el gran enemigo de la felicidad y a mí me interesa saber cuál es el gran enemigo del amor. El miedo, la vergüenza y la culpa. Lo mismo. Sí, no tenga ninguna duda. Gracias. De nada. Quinta pregunta. Bueno, maestro, que ha mencionado usted en varias frases la culpa y se ha hablado poco de la culpa, ¿no? Quería preguntarle por qué nos sentimos culpables de casi todo, muchas veces o algunas veces en función de cada persona, y dónde nace ese sentimiento de culpa. Yo creo que no todo el mundo se siente culpable de todo el tiempo, ¿eh? Te aviso, Estoy digo, de acuerdo, que tú lo estoy de acuerdo. generalizas, ¿qué es lo que hacemos, no? Digo, nos sentimos tan mal de pensar alguna cosa que está inadecuada que lo decimos, ¿por qué nos sentimos culpables? En lugar de decir, ¿por qué me siento culpable de todo? Que es lo que en realidad quería preguntar. Y me parece muy bien. Yo creo que es parte de las cosas aprendidas. Hemos aprendido a sentirnos culpables, en realidad, de ser quienes somos, de hacer lo que queremos, pensando que hemos dañado al otro. De todas maneras, vamos a imaginar que la que se siente culpable eres tú, vamos a imaginar que estás hablando de ti, y vamos a imaginar que yo no quiero ser gentil y amable, y que quiero ser nada más que ser sincero contigo. Y entonces soy sincero contigo y te digo, la culpa es una exigencia proyectada en el otro. La culpa es, si yo fuera él, me enojaría conmigo si alguien me hiciera esto. Y por eso uno se siente culpable. Dicho de otra manera, ¿cuál es tu nombre? Rocío. Detrás de cada culposo hay un exigente. Cuanto más exigente, más culposo. ¿Quiere dejar de ser culposa? Ya sabes por dónde van los tiros. Eso es difícil cuando uno es exigente, por Claro, naturaleza propia. deja de ser exigente y verás qué pasa con tu Muy culpa. bien, pues muchas gracias. De nada. Otra pregunta. Hola, buenas noches. Me llamo Bettina, soy alemana y me gustaría saber qué puedo hacer para disfrutar más de la vida. Para disfrutar más de la vida. Sí. Pues tiene cara de felicidad. Sí. La verdad es que, aunque parezca mentira, para disfrutar más de la vida no hay que hacer nada. Porque disfrutar de la vida es como estar arriba de un auto que está en una pendiente, digamos, leve, pero hacia abajo. Y entonces tú preguntas, ¿qué tengo que hacer para que el auto avance? Y yo contesto, nada. No tienes que hacer nada. Deja de apretar el freno y deja de forzar el motor para llegar más rápido y deja que el auto avance a su ritmo y verás cómo todo funciona absolutamente bien. Una de las cosas que sugiero que hagas es que dejes de pensar que tendrías que hacer. Que en última instancia una de las cosas que sugiero que hagas es que dejes de pensar. Que dejes de pensar. Obedécele más a tus emociones, a tus sensaciones, a tus sentimientos y seguramente ahí será, ¿no? Tu cabeza te puede traer mucha eficiencia, pero no mucha felicidad, ¿eh? Tu cabeza te puede hacer más, te puede traer aplauso, pero no sé si te va a traer ser más feliz. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna Danke schön. pregunta más? Pues veniros con el maestro. Impresión que todos tenemos los mismos miedos o parecidos, ¿no? Aquello que dijo su paisano Borges, un hombre son todos los hombres y una mujer son todas las mujeres. ¿Eso puede ser? Yo creo que es así y creo que ciertamente hay un lugar en el mundo donde uno descubre que el que está próximo es tu prójimo y el prójimo eres tú. Y que de verdad desde muchos lugares todos somos uno. Mi querido médico del alma, buenas noches. Mi amigo, gracias. Gracias a todas y a todos. ¿En ese orden? No, bueno, está bien.
Él siempre nos ha dejado una huella muy importante en nuestras propias vidas y vamos a hablar, comienza siempre de nuevo con Jorge Bucay. Bienvenido, querido Jorge. Gracias, gracias. Qué bueno que la vida me regala volverte a ver. Bueno, yo se lo pedí. ¿Sí? Ay, gracias por pedírselo. Es que fíjense, amigos, que yo tuve un programa de radio descubriéndote en una estación importante y tuve el privilegio de platicar con Jorge desde otro lugar que era tu vida más íntima. Estaba repasando esa entrevista hace algunos días y me parecía una oportunidad de oro haberte tenido una hora. ¿Verdad? Fue muy lindo. Charlamos además tan contentos, me hablaste de los libros, que es un pilar fundamental y un hilo conductor en tu vida como gran lector primero y por supuesto ahora como autor que te has convertido en una figura tan escuchada. Ahí hablábamos, fíjate, de la figura de los apóstoles, estos que iban, ¿verdad? Transmitiendo ese conocimiento, iban agarrando de todo un poco de estas sabidurías antiguas y nuevas y posmodernas y demás, y haciendo un híbrido que nos invita a cuestionarnos, a soñar, y esto es este libro, que además es un tesoro por las fotografías, por lo que contiene, comienza siempre de nuevo, Los puentes, querido Jorge. Háblame de todo, de ti, de los puentes, de todo. Bueno, este libro surge como una idea de compartir con algunas personas algunos textos sueltos que yo escribí en mi vida. Muchos de ellos aparecieron en la revista Mente Sana, otros aparecieron en algunas otras publicaciones, algunos son inéditos para este libro. Pero reunirlos de alguna manera temáticamente fue una forma de no dejar esos textos fuera de mi deseo de compartirlos, ¿no? Porque mis libros en general rondan alrededor de algún tema o giran alrededor de algo. Y estos artículos, estos ensayos, estos pequeños comentarios se quedaban afuera de esta historia. Entonces empecé a pensar que yo tenía que hacer un puente entre lo que yo había escrito ya y lo que no había estado publicado. Y entonces se me ocurrió por qué no hacer un libro lleno de puentes, ¿no? Y entonces le pedí a la editorial que buscáramos fotos de puentes para poder armar una estructura de historias, comentarios, que sean puentes, ¿no? Puentes con lo anterior y sobre todo puentes con el futuro. Y puentes hacia el interior, esta invitación es siempre con uno mismo, ¿no? Lo hablábamos antes de empezar, querido Jorge, todo el hilo conductor de tu obra creo que radica en esta invitación que tú nos haces a buscar. Lo decías ahora en la conferencia de prensa, amigos, no les había platicado que estamos aquí además porque Jorge va a tener ya en breve una conferencia enorme en el Auditorio Nacional, aquí en esta casa que nos recibe, hablando del circo de tu vida, ¿no? Y es esto, a cuestionarnos, cuéntamelo tú más, que nuestro ser interior. Yo digo que en última instancia el camino más importante que uno recorre básicamente tiene que ver con 2 o 3 cosas y no muchas más, ¿no? Una de ellas es la felicidad. Y la felicidad está muy relacionada con el sentir, con las emociones, ¿no? De hecho, la felicidad de la que yo hablo no tiene que ver con lo que sucede afuera, sino con lo que sucede adentro. Y lo que sucede adentro está íntimamente ligado a lo que siento. Pero a veces el gran problema es que para llegar a lo que siento hay que pasar la cárcel y el carcelero que no nos deja. Y ese carcelero es el intelecto. La cabeza, que está llena de prejuicios, que está llena de cosas aprendidas mal aprendidas, que está llena de conceptos de algunos que nos han mentido. Y entonces, si le hacemos el caso a la cabeza, tenemos que pensar, por ejemplo, que la felicidad son solo momentos, como dice la gente, ¿no? Es una mentira, pero está tan puesta en nuestra cabeza que terminamos creyéndonos esta mentira, ¿no? La verdad es que la felicidad no son solo momentos, la felicidad puede ser permanente si tú aprendes a definir la felicidad como la felicidad es, que tiene que ver con una emoción, con una serenidad, con una paz interna, con la sensación de satisfacción de quién eres y qué camino recorres, mucho más que con la alegría de que te pasen cosas buenas. La alegría de que te pasen cosas buenas es efímera. La sensación de satisfacción con quién eres y lo que haces puede ser para siempre. Pero nuestra cabeza nos hace de filtro y nos obliga a equivocarnos. Entonces digo yo que a través de toda mi vida lo que yo hice siempre, la verdad, es tratar de hacer puentes que salteen el intelecto. El cuento es un puente que saltea el intelecto. El chiste es un puente que saltea el intelecto. El circo de tu vida, este espectáculo que vamos a montar ahora, es un puente que intenta saltar el intelecto. Que intenta que cuando lo veas, si vienes al Auditorio Nacional, si alguna vez llega a tus manos, tú vayas con el niño interior que fuiste alguna vez de la mano para dejar que disfrute del circo como circo y que le pase lo que le pase, que es lo que justamente buscamos, ¿no? Sin condicionamiento.
Cuéntame de ese niño interior tuyo, cómo fue construyéndose para sí esa felicidad de tu pequeño barrio al lado casi de un basurero hasta hoy que estás aquí, un poco casi en la gloria del reconocimiento, ¿no? Sin casi, yo estoy absolutamente sorprendido, desbordado. Lo que vamos a hacer ahora del circo es lo más grande que yo hice en mi vida, sin lugar a dudas, y posiblemente lo más grande que haga, porque el Auditorio Nacional es el auditorio cubierto más grande de América, el más importante de América, eso está determinado así. Y entonces, haber llegado aquí es un halago. Ser el primer conferencista que alguna vez convoca por sí mismo y él solito a un espectáculo en el Auditorio Nacional, nunca pasó antes, nunca. Hubo congresos donde había 10 ponentes y cada ponente daba su posición de 15 minutos. Pero hacer una convocatoria a un solo conferencista y sobre temas de autoayuda o de desarrollo personal en el Auditorio Nacional nunca había pasado. Y si además pensamos que esta performance, esta actuación de alguna manera es única, porque nunca existió antes, porque a nadie nunca se le ocurrió mezclar el circo con el desarrollo humano, bueno, otra vez otro desafío. Nunca se hizo antes, nunca se hizo una conferencia de Auditorio Nacional y me ha tocado a mí, ¿no? Yo me siento, obviamente, como te imaginas, somos amigos y me conoces, muy halagado, muy contento, muy excitado con la idea y lleno de miedo, como corresponde, ¿no? Claro, como corresponde. Claro, como Pero bueno, artista. el miedo, si no te paraliza, es siempre un buen estímulo, ¿no? Es siempre un buen estímulo. El miedo viene acá conmigo, me acompaña, lo tengo acá, a mi izquierda, lo acaricio, le digo, pórtate bien, no me frenes, no me evites, no me impidas, pero ven conmigo. ¿Tenías miedo de chiquito? No sé. Sí, el miedo es una cosa que no es natural, digamos, ¿no? Qué sé yo, supongo yo que como todos los niños, cuando mi mamá no estaba en la casa y yo la necesitaba y no me había enterado que se había salido, supongo que tendría miedo, claro, cómo no, como tantos otros, ¿no? Pero si yo pienso a qué cosa le tenía miedo, yo diría, a mí me daba mucho miedo, por ejemplo, cuando discutían mis padres, por ejemplo. Y eso que mis padres se adoraban y se amaban terriblemente, ¿eh? A mí me daba una cosa que ellos discutieran, de verdad. Tanto que mis papás a veces jugaban con esto, ¿no? Jugaban a que se peleaban y cuando yo me ponía mal decían, no, tonto, una broma. ¿Verdad? Pero supongo que, bueno, habrá habido algunos miedos más grandes, que por suerte cuando uno los tiene estructurados no les queda, ¿no? No les queda. Pero nunca fui, por ejemplo, ¿no? Yo siempre fui un poco tímido, ¿no? Siempre, toda mi vida. Todavía soy. Hice muchas cosas para que no se note, ¿no? Y tratar de superarlo. Pero yo siempre fui tipo tímido. Yo era un tipo que tenía miedo de aparecer, yo siempre fui gordo. Mis compañeros del colegio primario, si yo tenía suerte me convocaban a ser el arquero, el portero, pero nunca para jugar. Otras veces a ocuparme de llevar la pelota si la teníamos, ¿no? Pero este miedo a aparecer en público, este miedo a hablar delante de la gente, esto me ha acompañado siempre. Y es ese mismo miedo de ese niño temeroso el que tengo hoy de hablar frente a 10.000 personas, no es otro, es el mismo. Lo que pasa es que en el medio aprendí algunas cosas, aprendí que ese miedo, que básicamente en psicología de la conducta se llama miedo al ridículo, que no es miedo al rechazo, es miedo al ridículo, ese miedo al ridículo uno puede aprender a divertirse con él. Entonces cuando uno aprende a divertirse de su propio ridículo, ahora ya no tiene más miedo. Claro, le das la vuelta. Entonces eso aprendí a reírme de todos mis miedos, ¿no? De todos mis miedos. ¿Qué pasó con ese niño tímido que vendía calcetines que le robaba a su tío y se iba a la estación y sobrepasaba esa timidez? ¿Sentías que tenías la capacidad, Jorge, de conectar con los otros desde esos primeros encuentros con las personas? Fui aprendiendo. Después de más grande tuve la suerte de estar en un grupo humano en la parroquia de la iglesia de mi casa y en otros grupos y aprendí teatro. Y el teatro fue fantástico. Porque el teatro a mí me permitió la idea de reírme de mí mismo intensamente, ¿no? El teatro me permitió subirme a un escenario siendo otro y que ese otro dijera las cosas que yo tenía para decir, ¿no? El teatro fue realmente un antes y un después. A mí me ayudó muchísimo en mi vida, muchísimo. ¿Y cómo es que descubres esta voz narrativa? Estábamos platicando al principio que yo me sé muchas cosas y además lo has dicho.
públicamente también de tu primera infancia cuando tu padre no les regalaba estos juguetes, sino libros. Y Mira entonces cómo te acuerdas, amiga tenían mía. tapizado todo su cuarto de estos libros que además eran lo que se usa ahora como pop-ups, se llaman, ¿no? Que abres y está, entonces sale el castillo, la casa. Y en eso tenían todo su habitación, tu hermano y tú, ¿no? Seguro, siempre sospeché que mi papá hacía esto, de que los libros no tenían restricciones por lo mucho que a él le gustaba leer, ¿no? Pero eso era evidente, él no tenía dinero para comprar juguetes, así que nuestros juguetes eran los libros. Los ¿no? libros. Yo te conté la vez pasada que esto produjo un fenómeno increíble, ¿no? Cumpleaños, Navidad, Año Nuevo. Nosotros no íbamos a la juguetería a buscar el regalo. ¿Para qué? Si nos iba a decir que no. Si ya sabían que lo suyo eran los libros. Entonces nos íbamos a la librería y buscábamos el libro más caro que existiera. Y mi papá pedía prestado, pedía un adelanto. Pero se los regalaba. Pero el libro estaba siempre ahí. Y obviamente, digo yo, ¿no? En una casa donde mis abuelos, 2 judíos y 2 árabes, donde mi padre, lector empedernido de cuánta cosa llegara a su mano, donde circulaban los cuentos de acá para allá y los libros de cuentos de acá para allá, era lógico, ¿no? Que mi hermano y yo saliéramos lectores y que alguno tuviera la tentación de escribir. Era esperable, digamos. ¿Cómo fue con la adolescencia, la madurez, que te percibiste un contador de historias? Eres este gran contador de historias, te sabes todos los cuentos posibles. No, seguro que no, seguro que no. Pero bueno, dicen que los deportistas siempre empezaban a saltar en alto para sorprender a una chica, ¿no? Y que aprendieron a nadar rápido para sorprender a otra chica. Y otro aprendió a cantar, y otro aprendió a mostrar la llave del auto caído del padre, y yo aprendí a hablar. No me daba el físico. ¿Cómo no? Ibas seduciendo así a las mujeres. Es que no tengas ninguna duda que yo creo que yo aprendí a hablar para poder seducir a una chica que no se iba a fijar en mí, porque había chicos más lindos y las chicas son muy crueles a determinada edad y se fijan en los chicos lindos. Bueno, a determinada edad sí, pero luego ya no. Es que después ya no nos interesan a nosotros. Cuando yo... Oye, porque ellas ya están en otro lugar. No, pero de verdad, hay una edad donde la ropa cara, que yo no tenía, donde vestirse bien, que yo no podía, donde tener auto, que yo no tenía, donde ser bien parecido, que yo, la verdad que no era, esa es la verdad. Eso era una virtud que yo no tenía. Y estas virtudes, como le sucedió a todo el mundo, había que compensarlas, ¿no? De verdad había que compensarlas. Y de tanto hablar, y de tanto decir, y de tanto narrar, me volví terapeuta. Oye, y me acuerdo también que en esa entrevista me contaste cómo en cierto momento, cuando uno está pasando por un proceso de terapia, acaba enamorándose del terapeuta, y eso es bueno, ¿no? Porque además hacías la broma de la edad, decías, bueno, de joven querían que me casara con ellas. Bueno, no, primero que fuera su novio o su amante. Primero su novio. Luego, después su marido. Sí. Después su amante. Y luego su papá. Y después cuando empezaron a creer que sea su padre, yo dejé la profesión. Sí, total. No, porque ¿sabes qué pasa? Que estoy seguro que querían que sea su abuelo. Ay, no, entonces eso sí ya no nos gustó. No, pero es verdad que con esta voz que descubriste tú, que podía comunicar y podía conectar con los otros, haces toda tu carrera y te debes, digamos, a esta profesión con esa generosidad, y luego encuentras a los libros como una herramienta de comunicación seguro, que llega a más. Seguro, pero ¿no? además eso es un don, ¿no? Eso es un don que yo fui descubriendo que tenía. Yo, de verdad que no es una invención. Esto un poquitito se hace, otro poquito se nace también con algunas cosas, ¿no? Quiero decir, yo descubrí mucho tiempo después de ser terapeuta y mucho tiempo después de publicar libros y mucho tiempo después, yo descubrí que tenía una voz que a alguna gente le gustaba, que los cuentos contados con mi voz les gustaba más a la gente que contados por otros, ¿no? Y esto es un don, yo no es una virtud, no es que yo he hecho algo para, ¿no? En este sentido, ¿no? Y tengo también una memoria selectiva para los cuentos que me ha ayudado, ¿no? Hablábamos la vez pasada, yo tengo una computadora donde hay, no sé, casi 5.000 cuentos ahora, ¿no? No me acuerdo de los 5.000, pero hay unos 300 que viajan conmigo todo el tiempo, que a veces se van algunos y entran otros, pero que son parte del bagaje que yo uso para contar lo que yo cuento y para decir lo que yo quiero decir. Oye, y además, ¿te acuerdas que hablábamos de los cuentos de la abuela? Qué bonita fue esa edición y todo lo que influyó en ti, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con el respeto a esa herencia y a escuchar también esa voz que podía prolongar eso que tú Pero no solo aprendiste. eso, sino que además, yo esto lo he dicho algunas veces, no sé si te lo conté a ti en aquel momento, ¿no? Pero a mí me llena de orgullo saber esto. Así como te digo, a mi papá le encantaba leer y entonces nos compraba libros porque también los leía él. Mi mamá dejó
dejó el colegio primario, en cuarto grado, el colegio primario, para salir a vender pan dulce en la calle para poder sostener el presupuesto familiar y para darle de comer a todos los hermanos. Mi mamá, por supuesto, sabía todas las letras, ¿no? Siempre lo supo, pero leer es otra cosa, ¿no? Mi mamá no sabía leer. Mi mamá, cuando yo la conocí a mi mamá no leía. Mis deberes los corregía mi papá, porque mi mamá no leía. Leía, sí, podía leer, ¿no? Podía leer la verdura, cuánto valía, cuánto costaba. Pero leer, de sentarse a leer, nunca. Mi mamá aprendió a leer para leerme a mí. Ay, qué Sí. bonito. Cuando yo empecé a publicar en algunas revistas barriales en Argentina, qué sé yo, mi mamá me dijo, yo quiero leer eso, ¿tú me lo puedes traer? Yo decía, sí, claro, mamá, pero no voy a entender. Le dije, yo te ayudo, no hay problema, lee despacito. Y empezamos a leer juntos y empezó ella a encontrar palabras que no conocía, le regalé unos diccionarios, algunos más fáciles, otros más complicados. Y mi mamá empezó a leer para leerme a mí, por vanidad de madre, ¿no? Para poder decir, esto lo escribió mi hijo. Claro. Imagina una madre judía con un hijo escritor. Imagina que no lo pueda Imagina, presumir. que no lo pueda presumir No, porque no sí. sabe lo que dice. Ella No, no claro. podía soportar eso, mi mamá era muy coqueta en ese sentido, ¿no? Así que se volvió una experta en leer lo que yo escribía. Pero ahí no termina la historia. Cuando había algún artículo o alguna cosa que yo escribía que ella no entendía, porque eso sucedía, mi mamá me decía, no entendí. ¿Cómo, mamá, tú entiendes? No entendí, no sé qué quisiste decir, no entendí. Pero mamá, tú tienes el diccionario, tienes todo. No, las palabras las entiendo, no entiendo qué quisiste decir. El fondo. Y entonces yo le explicaba, me decía, la tercera vez que pasó esto es un parteaguas en mi vida, ¿eh? Un parteaguas en mi vida personal y como autor. La tercera vez que pasó esto, le expliqué, le dije, ¿ahora sí entendiste? Me dijo, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta, hijo? Me dijo mi mamá. Sí. ¿Por qué no lo escribes como me lo dices a mí? Claro, con esa simpleza, con la sencillez. Y yo pensé, tiene razón. Sí. Mis libros están escritos como para que lo entienda mi mamá. Qué bonito eso, porque además tú, desde el oficio de psicoterapeuta, también te darás Claro, cuenta por eso, pero la gente dice, que hay pero otros ¿cómo es que usted registros? escribe tan sencillo? Yo digo, es fácil para mí. Yo pienso, ¿esto lo entendería mi mamá? No. Entonces lo cambio, lo escribo de otra manera. Qué bien, yo creo que de verdad es un parteaguas, porque eso ha hecho que tus libros, Jorge, conecten Pero claro, con todo mundo. pero no tengo ninguna duda. Seguro. El éxito de mis libros tiene que ver con el lenguaje en el que están escritos, y Totalmente. el lenguaje en el que están escritos tiene que ver con ese puntual episodio con mi mamá. Y también con la sencillez que apela otra vez a que nos regresemos a pensar en los niños, ¿no? En cómo somos, decías hoy que esa plasticidad que tienen los niños, esa apertura, Claro. es verdad, porque entonces tú, de alguna manera, con un cerebro, pues eso, lleno de condicionamientos y de creencias, que lo puedes aislar y tener como cierta, digamos, frescura, que conecte con la sencillez de lo que lees. Seguro, y con aquella cosa tan dolorosa que a veces hace a la gente decir algunas cosas que te impactan. Yo encontré un día, escrito en un grafiti en un baño, en un grafiti en un baño, una frase que yo nunca me voy a olvidar. La frase decía, alguien había escrito, a veces sueño con volver a ser aquel que era cuando soñaba con ser este que soy. ¡Ay, qué cosa! Sí. Y esto nos pasa, ¿no? Digo, soñábamos ser esto que somos y ahora... Claro, cómo regresamos a ese que éramos. Y esta es la invitación de Comienza Siempre de Nuevo, queridos amigos. A mí me parece que es eso, tender puentes de nosotros mismos, con nuestro intelecto, con las emociones, con nuestro pasado que vamos Exacto. cargando, con ese Pero presente, con un pequeño ¿no? guiño en el título, ¿no? Que es, comienza de nuevo, como si fuera nuevo. Sí. No emparches lo que estuvo mal, no pongas remiendos. No repintes encima de lo pintado, de verdad. Empieza de nuevo, de verdad de nuevo, con la frescura de los niños que empiezan de nuevo cada vez. Con la frescura del niño que se sienta a jugar y dice, dale, como se dice en Argentina, dale que tú eras un pirata y yo era una sirena, dale. Y en ese momento el juego empieza y empieza de cero, ¿no? Somos esto y no somos nada de lo que éramos antes. Y entonces se puede jugar. Los adultos hemos perdido la capacidad de jugar. Totalmente. Los adultos jugamos a que jugamos. Pero no jugamos. Y también con una conciencia distinta, ¿no? Dices, puedes volver a pasar por las mismas heridas, sufrir los mismos miedos, tener este dolor, pero lo vas a vivir con una conciencia distinta, ¿no? ¿Cuál es esa conciencia? ¿Cuál es ese poder que nos confiere ese encuentro con nosotros mismos, querido Jorge? A mí me parece que es el poder que te da confiar en tus recursos, me parece. Me parece que hay algunas cosas que uno aprende a desarrollar, ¿no? Yo siempre digo,
es importante aprender a confiar en el resultado final. El resultado final es el mejor para ti. No quiere decir que sea el que tú quieres ni el que deseas, pero el resultado final es el mejor para ti. Me dirás, no siempre, porque el resultado que tengo ahora no es el que yo quería. Te diré, es porque no es el resultado final. Ay, qué bonito eso, porque entonces adquieres otro valor y otra fortaleza para seguir transitando, porque yo creo que lo duro en la vida, querido Jorge, es ese tránsito, no es lo que nos imaginamos que va a ser después la muerte o la enfermedad o nuestra vejez o el dolor de perder un hijo o una madre, y eso es el tránsito, es el camino que nos lleva ahí, ¿no? Exactamente, y además, bueno, yo me enfrento todo el tiempo con alguien que me escucha hablar sobre esto, sobre lo otro, sobre más allá, y me dice, doctor, pero es muy difícil, me dicen. Y yo digo, sí, ¿y cuál es el problema? Claro. ¿Por qué tendría que ser fácil? Que sea fácil, sí. Entonces yo digo, deja las cosas fáciles para los pusilánimes, para los inútiles, para los débiles, para los incapaces. Si tú no eres nada de eso, ¿por qué para ti las cosas fáciles? Tienes toda la razón, y por eso también este libro es una invitación a ese superar tu yo mismo, es decir, siempre tratar de ser la mejor versión. ¿Cuál es esa versión? ¿Qué te lo da, no? Como estos atardeceres que ustedes veían como pareja con sus amigos, iban de un lado a otro y buscaban en Santorini y en Grecia, en todos los lugares, en Mykonos, en tal, y siempre uno superaba al otro y al otro hasta que decías, esto ya, tenemos que parar, ¿no? Sí, no había manera, porque siempre aparecía uno mejor. Es esa invitación. Seguro, pero además esto que dijiste, y en estos términos exactos que lo dijiste, lo de ser la mejor versión de uno mismo, a mí no me parece que sea algo que uno puede hacer o no. Mira, a mí la palabra obligación me molesta, pero creo, desde hace un ratito ya que lo vengo diciendo y repitiendo, será que me estoy poniendo mayor, que vengo ahí tan sintético y resumido, creo que hay solamente 3 obligaciones en la vida. 3. Y nada más. Todo lo demás, haz lo que quieras. Pero hay 3 cosas que son obligatorias y que son el precio que uno tiene que pagar por el privilegio de estar vivo. 3. La primera es esta que acabas de decir. Creo que estás obligada, estoy obligado a transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos. Es nuestra obligación. No es si quiero lo hago, si quiero... No. Estás obligada. ¿Qué tienes que hacer para esto? No sé. Estudiar, irte a la India, meditar, tú sabrás. Pero es tu obligación volverte la mejor versión de ti misma. Primera obligación. Son 3. Segunda, estás obligada, estoy obligado, y todos los que nos ven también, a ser felices. Ser feliz no es un derecho, como anda diciendo la gente por ahí. Ser feliz es una obligación. Estás obligada a ser feliz. Esto es, a saber cuál es tu rumbo, encolumnarte en él, recorrer ese camino, ser congruente entre lo que piensas y lo que sientes y lo que haces. Estás obligada a ser feliz. Segunda. La tercera, y no había más que 3. La tercera obligación es, creo que estás obligada y estoy obligado a ayudar por lo menos a una persona en tu vida, no a 1 millón, a una persona por lo menos a que cumpla con sus obligaciones. Y estoy diciendo, ayudarlo a que sea la mejor versión de sí mismo, ayudarlo a que se encamine en la búsqueda de su felicidad. No estoy diciendo que lo tienes que hacer feliz, porque no tienes ese poder y yo tampoco. Claro. Pero ayudarlo a que recorra ese camino, ayudarlo a que se vuelva la mejor persona de sí mismo. ¿Y yo cómo voy a hacer? Me dice la gente. Le digo, mira, para la primera es fácil. Paga una beca de un niño que va a un colegio de frontera y no puede llegar a su escuela todos los días y ya cumpliste con esa obligación. Claro, y tú lo haces con los libros, siempre son de verdad tesoros para nosotros. Este libro no se lo pueden perder, comienza siempre de nuevo, es una invitación permanente a transitar por esos puentes, a celebrar la vida, a hacer una introspección diaria de lo que nos está sucediendo y a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y yo te quiero y te celebro siempre, y me vienes a ver con más libros, siempre a mis charlas con café. Tantos más libros, no suficientes. Ay, bueno, unos 2 o 3 más. Bueno, vale. ¿Sí? Todavía. Y luego ya te puedes dedicar a ir por el circo de la vida y divertirte más de lo que lo haces. Gracias por estar aquí, querido Jorge. Gracias a ti, amiga. Gracias, queridos amigos. Nos vemos en otra charla con café de Círculo Sanborns. Estamos, recuérdense, invitando a leer este libro. Comienza siempre de nuevo de Editorial Océano con unas ilustraciones, fotografías preciosas del maestro Jorge Bucay, al que lo pueden encontrar en todas partes porque hay muchísimos libros y muchos sitios donde se pueden encontrar con él. Nos vemos en la próxima.